Bicentenario. Nos acompañan esta noche la señora directora ejecutiva del Centro Cultural del Bicentenario, profesora Cristina Campitelli. La acompaña la señora secretaria de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, doctora Alejandra Yositake. Saludamos a miembros del Gabinete Provincial y Municipal, familiares, colegas, amigos del homenajeado y público en general. A continuación, haré lectura de la carta de salutación del señor jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, don Miguel Elías Suárez, que por razones de agenda no puede estar presente, pero hace llegar al doctor Fiorentino a través de esta presente y en nombre del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, el más profundo y sincero reconocimiento por su aporte a las letras, a la cultura local y especialmente a difundir entre los niños los valores de la santiagueñidad. Hace propicia también esta ocasión para saludar muy cordialmente a todos los presentes. Seguidamente, el señor Guillermo Dargolz y el profesor Matías Beltrán se referirán a la figura y a la obra desarrollada por el doctor Dante Cayetano Fiorentino, a quien invitamos a integrar este panel. Vamos a ceder la palabra ahora sí al señor Guillermo Dargolz. Muy buenas noches. Antes que nada, y como es de práctica, quiero agradecer en nombre propio a los organizadores de este acto que han tenido la generosidad, la gentileza de invitarme a decir unas pocas palabras, no van a ser muchas, en referencia a un amigo de muchos años, al que me une no solo principios, sino toda una vida recorrida alrededor no solo de la cultura, sino diría también en el ámbito de la familia. Se me ocurre como primer tema para hablar de Dante un paralelismo con una figura de la literatura santiagueña que él admiró y conoció, que fue Jorge Washington Ávalos. Y digo esto porque hay una serie de hechos comunes que se dan entre ambos, que van desde lo científico a lo literario. Ávalos con su yunco, Fiorentino con su sigilo. La igualdad que les pertenece a ambos a través de la lengua quichua es similar al hecho de la categoría social de los personajes. Niños pobres de nuestro interior profundo que se convierte de pronto en auténticos y reales personajes trascendentes. Nos supo contar en alguna oportunidad nuestro desaparecido hace poco y querido amigo de ambos, José Andrés Rivas, que viajando por Rusia, en un tren observó a uno de los pasajeros que leía un libro y le llamó la atención algunos rasgos que lo identificaban. Ese hombre estaba leyendo una adaptación de Yunco al ruso. Con esto quiero darles un poco el panorama. Estamos apagando el celular los dos. No. Algo que me olvidé de hacer y que todos debemos hacer.
Les decía que con esto que le comentaba recién, le da proyección, panorama a la trascendencia que tuvo aquella obra de Ábalos. Y ellos fueron amigos no solo a través de la literatura, sino científicamente. No nos olvidemos que en Fiorentino encontramos la misma dualidad que hallamos en su momento en Ábalos. Dos científicos que en un momento determinado de sus vidas deciden escribir literatura. Y una literatura afín, porque ambos eran cuentistas. El tema de la elección de los personajes remite también inmediatamente a la pertenencia geográfica de Dante Fiorentino, que la ubicamos en el lugar donde nace, que es Perchil Bajo, en nuestro interior, de lo más abandonado. Muchas veces nos ha comentado, nos ha relatado anécdotas, sobre todo al amparo de cómo nace él ahí, hijo de un director de escuela y de una maestra. Ese sigilo, que es ni más ni menos que el nombre que tiene la hormiga característica entre negra y roja que conocemos habitualmente, hoy es prácticamente una figura señera dentro de la educación santiagueña. Encontramos un jardín de infantes, la enseñanza secundaria planificada a través de la lectura de esta obra importante, y una presencia que yo sintetizaría en rasgos muy indelebles de la escritura de Dante. La pintura del personaje, por una parte. El lenguaje que utiliza y que se centra principalmente en pintar no solo las cualidades o las negatividades que pueda tener ese personaje, pasando por la picardía, por el humor, por la ironía también, sino también todo un contexto. Quienes no solo leímos Junco, sino tuvimos oportunidad de ver la película de Lautaro Murúa, filmada en nuestro Santiago, observamos todo ese paisaje agreste, abandonado, desértico, con los chicos caracterizados por andar descalzos por todos los lugares que pisaban, algunos hasta con un resultado fatal. Bueno, ese Junco es este sigilo. Y hay otro aspecto que no puedo dejar pasar por alto de la vida de Dante. Yo le digo Tito, así que permítanme que le diga Tito delante de ustedes. Es el del científico. Nos une a los dos en estos momentos, permítanme, no lo tomen como un hecho de vanidad, el hecho de que somos los dos únicos académicos nacionales que quedan en Santiago del Estero. Hace algunos meses nos dejó Paula Suárez Urtubey. Y en la parte científica, la vida de Tito Fiorentino realmente nos marca un jalón muy destacado, que empieza no solo con su título de ingeniero forestal, prosigue con su especialización en dos partes, en el mismo lugar, o sea, en el mismo país extranjero que es Alemania, hasta recibir el doctorado en Friburgo, y luego su regreso a Santiago del Estero para finiquitar, digamos así, su carrera
brillante en la Universidad Nacional como rector de la misma. De manera tal, también compartimos con Tito la Academia de Artes y Ciencias de Santiago del Estero, donde tratamos con los medios que están a nuestros alcances de acercar un poco de conciencia, de consejo, de sabiduría, por algo ya estamos viejitos los dos, a la juventud que veo muy bien representada en esta sala con las chicas de este curso que nos están acompañando esta noche. Como me dijeron que hable 15 minutos, y creo que estoy por los 14 ya, voy a ir terminando. Y quiero recordarlo a mi amigo, aquí a mi izquierda, con una frase sanmartiniana. He tratado de ser filoso si he podido y elogioso cuando no. Y esa frase dice que mi mejor amigo no es el que adula mis virtudes, sino el que señala mis afectos. Muchas gracias. Vamos a presentar ahora al profesor Matías Beltrán, quien también se referirá a la figura y a la obra desarrollada por el doctor Dante Cayetano Fiorentino. Bueno, autoridades presentes, estimado público, estimado Dante, Guillermo, buenas noches. En primera instancia también agradecer a los organizadores por haberme tenido en cuenta para formar parte de este agradecimiento, de esta distinción a nuestro querido escritor. Estamos aquí en el marco de la 12ª Feria Provincial del Libro para brindar el reconocimiento a los aportes que la obra literaria del ingeniero y doctor Dante Cayetano Fiorentino ha brindado a la cultura y educación santiagueña y por ende a nuestra sociedad. No es fácil ni tarea poco seria la que me han encomendado como lector, más aún si se tiene en cuenta que quizás los más grandes nombres en lo que a la literatura de nuestra geografía se refiere han leído, analizado y comentado la obra de Fiorentino. Lectores y escritores de la talla de Jorge Washington Ábalos, el doctor José Andrés Rivas y el doctor Raúl Lima han disfrutado de sus letras y escrito líneas muy significativas alrededor de Gigilo. Hablar de los cuentos de Gigilo es hablar de Santiago y de la región, puesto que el espacio en el que se desarrollan los acontecimientos nos remite a nuestra geografía, a los bordes que genera la vida en el campo, pero también a esos atisbos de progreso, como las vías del tren o el canal. Por ese espacio va un niño descalzo en el calor de la siesta santiagueña, o un joven que busca miel para su enamorada en lo profundo del monte. Lo espacial de los cuentos de Fiorentino también cuenta sigilosamente una historia, donde una espina se incrusta en el pie de un niño, donde los truenos y rayos de una tormenta se amalgaman con el viento hasta desembocar en la locura del protagonista. Los personajes se han adaptado y conviven en y con el espacio. Este paisaje agreste, de sol abrasador, abundante de carencias, dialoga con nosotros, pero también dialoga con las obras de otros grandes escritores, como proponen Lima y Rivas. La que más reúne esas condiciones y plantea un espacio agresivo, quizás es la escritura del gran Horacio Quiroga. Con esa recurrencia temática, Quiroga ha construido una selva misionera en nosotros, en la mente de sus lectores.
una atmósfera implacable. Del mismo modo, y con una sutileza magistral, lenta y laboriosamente, Dante también construye de manera eficaz una idea de Santiago en nosotros, en la mente de sus lectores, a través de la minuciosa senda que recorren los espacios hostiles de sus cuentos. Así como los estudiantes de los diferentes niveles educativos de todo el país continúan recorriendo las páginas de Quiroga, los estudiantes y docentes de nivel primario, secundario, superior y universitario de Santiago del Estero y de la región continúan recorriendo las páginas de Gigilo. Y, además, más allá de las intenciones con las que fue escrito, lo han erigido en un clásico y en parte de la literatura local para niños y jóvenes. Grandes logros para esta obra: consolidar una idea de espacio, de aldea, la nuestra, hacerla dialogar con la de otro gran escritor, permitirse ser recorrida por generaciones de lectores, constituirse como un clásico. Hay que sumarle a ello su escritura de poemas y leyendas, pero sobre todo los aportes en la narrativa para las nuevas generaciones de escritores locales, a través del dominio de los mecanismos de la escritura de cuentos y de descripciones quirúrgicas y logradas. Una gran galería de personajes: Zenón Vidala, Juan Amor, el director de escuela, el oso, Nicasio, Gigilo, entre otros, transitan estos lugares con un destino irremediable. Así lo percibió José Andrés Rivas, como así también percibió dos historias: la que acontece externamente al personaje y la que acontece en el interior, en su psicología. Me atrevo a sumar una tercera, de la que ya he hablado: la historia que va tejiendo la atmósfera opresiva. Es tan vital la lucha en la que se encomiendan los protagonistas de Gigilo, que se produce algo que cada tanto supera los bordes mismos de la literatura y que a la vez es excepcional y trágico para quien escribe. Yo diría tragicómico. El personaje se vuelve tan o más famoso que su autor. Si hacemos la prueba en nuestra propia casa, podríamos arrancar con Romeo y Julieta, Don Quijote o nuestro Martín Fierro. Ya veremos cómo nuestros lectores sí los escucharon alguna vez, pero si les preguntamos por los nombres de sus autores, notaremos que les cuesta mucho recordarlos y rara vez responden William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Saavedra o José Hernández. Y este fenómeno muchas veces también ocurre con Gigilo y su Dante. Un fenómeno que está reservado para un puñado de privilegiados escritores. Repito, que el personaje se vuelva tan o más famoso que su autor. Construirlo de esa manera. Si a veces hasta le decimos Gigilo a Dante. Sin embargo, no es ese el único fenómeno cultural que envuelve a la obra de Fiorentino. Al igual que los clásicos universales mencionados, el personaje ha dejado de habitar únicamente en las páginas de su libro y superó los bordes de la literatura, a tal punto que hasta una institución educativa lleva su nombre en nuestra ciudad. Gigilo, una palabra que tiene más vigor e importancia desde que Fiorentino la imprimió. En esta realidad ficción o máquina de presente, como la denominó Josefina Ludmer, para demostrar esos bordes disueltos, Gigilo va de la mano de Junco y del Zoco, otros que han burlado los bordes literarios y se han materializado por todo el territorio, los tres en quichua, dicho sea de paso, y como también lo destacó aquí el compañero. La palabra trascender, al que también hizo referencia Guillermo, viene del latín trascendere y significa subir de un sitio a otro. Gigilo ha trascendido.
El narrador del cuento homónimo dice: pobre Gigilo, los pies descalzos habían lacrado la tierra como un sello. Creo que ese narrador se ha quedado corto. Los pasos de Gigilo se han estampado para siempre en las calles de nuestra ciudad y en cada una de las mentes de los lectores de nuestra provincia. Muchas gracias. A continuación, invitamos a la profesora Cristina Campitelli, directora ejecutiva del Centro Cultural del Bicentenario, acompañada por la secretaria de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, doctora Alejandra Yositaque, a hacer entrega de una placa recordatoria. Esta placa es el reconocimiento al trabajo del doctor Dante Cayetano Fiorentino, su aporte a las letras, a la cultura local y especialmente a difundir entre los niños los valores de la santiagueñidad. Vamos a escuchar unas palabras del doctor Cayetano Fiorentino. Señoras, señores, queridos amigos, en primer lugar pido disculpas por acudir a las anotaciones de un papel en lugar de acudir a la memoria como lo haría un buen escritor. Pero a los 84 años hay muchas ideas que se cuelgan en el olvido y no tengo la envidiable memoria de mi entrañable amigo Guillermo Dargols, a quien agradezco de todo corazón todo lo que dijo y lo que inventó sobre mí. Luego quiero agradecer este hermoso homenaje que me hace Félix de Mase, que según él cree que me lo merezco. Yo jamás hubiera imaginado que esa anécdota con mi amigo Gigilo hubiera llegado a tener tanta difusión. Ocurrida en un pueblito llamado Perchilbajo, casi dejado de la mano de Dios. Y para aclararle al amigo Dargols, no nací en Perchilbajo, sino que mis padres fueron allí, nací en Santiago, mis padres fueron a enseñar allá y me llevaron con ellos. Así que, claro, para la próxima. En donde el pueblo consistía en una cancha de fútbol pelada, sin césped, y 5 ranchos alrededor. En un extremo la escuela y al frente el almacén, ambos de paja y barro, de la familia Mattar, separados por el camino que se metía en la cancha de medio a medio, y que cuando se jugaba al fútbol el referí debía parar el partido cuando pasaba algún vehículo o un carro de carbón tirado por mulas. Terminado el pasar, el pitazo del referí hacía continuar el partido. Y mis padres, director de la escuela, él y maestra, mi madre, vivían en la última aula de la escuela. Era la única morada existente, vecina a la cocina, donde se hacía la comida de los alumnos. También había una represa que, tal como digo en el cuento, el sol partía la cabeza y resquebrajaba en hexágonos irregulares el piso de la represa. Este era el ámbito del pueblito donde vivíamos con mi amigo Gigilo. Por eso digo siempre que este libro es parte de mí. Muchos, casi todos los cuentos tienen su pedazo de realidad, de mi realidad.
Alguna vez alguien me reprochó diciéndome, ¿por qué en mis cuentos hay gente que sufre? Yo les digo que me acuerdo siempre de Romeo y Julieta. ¿Hubiera sido tan famoso ese romance, ese amor, si hubiera tenido un final feliz? Muchísimo quiero agradecerle a mi gran maestro Jorge Washington Ábalos, que fue mi profesor de zoología en la Facultad de Ciencias Forestales. Sus clases eran magistrales, de no perderse ni una palabra. Un escritor Nunca habíamos tenido una relación amistosa, siempre de profesor-alumno. Solo una vez en una reunión de campo, cuando escuchó que yo cantaba la marcha de la ingeniería forestal, obra inspirada en mi amor por la carrera, me llamó aparte y me dijo, fíjese en la estrofa que usted dice cuando el seno letal de la tierra se fusione con nuestro sudor, dará el humus vital que transforme su agrisado letargo en verdor. Usted ha puesto seno letal de la tierra, así no le va a crecer nada, porque letal es muerte, piénselo. Y me sugirió, si quiere decir que la tierra es pobre, ponga por ejemplo frugal, ¿no le parece? Y así quedó. Cuando apareció mi cuento Xixilo, publicado en El Liberal, él hacía 2 años que se había desvinculado de Santiago y volvió a Córdoba, donde vivía. Allí, por medio de un pariente, recibió el diario y leyó mi cuento e inmediatamente me escribió: querido Dante Cayetano Fiorentino, lindo su cuento, hermoso su cuento. Lo he leído en el diario del Liberal del 20 con especial interés y con encanto. Celebro cálidamente que esté asomando en Santiago, en usted, un escritor de lo nacional y de lo provincial, es decir, legítimo, con todos los quilates que usted demuestra. Hacer un cuento de nada, de solamente un recuerdo emocional, es un arte. ¿Se imaginan la emoción, casi hasta las lágrimas, que de mi tan admirado maestro me escribiera semejante carta? Por supuesto que se lo agradecí de 1000 maneras y le pedí si podía mandarle más cuentos para que los lea. Me dijo que con mucho gusto. Y luego me animé a más. Le pedí si quería hacer el prólogo de mi libro. Y me dice que también, con gustoso lo haría, pero que tenía que mandarle más cuentos, porque los que le iban mandando iban a dar un ejemplar tan delgado que iba a desaparecer entre 2 tomos grandes de cualquier biblioteca. Desgraciadamente falleció antes que terminara de escribir mi libro. Por último, y no porque sea menos importante, quiero agradecerle a mi esposa, que hoy no está presente por razones de salud. A ella, a mi correctora insufrible, pero gracias a la cual mis cuentos asumieron mucha jerarquía. Muchísimas gracias. De esta manera finalizamos este acto de reconocimiento al doctor Dante Cayetano Fiorentino. Vamos a replicar nuevamente ese aplauso para que suene y resuene en su corazón con la emoción de una trayectoria increíble.